Hay un autor que les acabo de mencionar, Fernand Braudel, nacido en 1902 y fallecido en 1984. Se los mencioné como uno de los integrantes del grupo francés de Annales, estos historiadores innovadores. El texto lo alude muy brevemente, lo cita, cuando se refiere al tema de las distintas temporalidades. Fernand Braudel tiene el mérito de haber estudiado justamente esta dimensión de la historia, el tiempo propiamente dicho. Él lo subdivide al tiempo de la historia de la humanidad, o el tiempo histórico en general, en tres ritmos diferentes. La historia de la corta duración, de la mediana duración y de la larga duración. La corta duración, para Braudel, son los hechos que suceden todo el tiempo, digamos. La historia de los acontecimientos que se van sucediendo día a día. Es la historia que nos muestran los medios de comunicación, por ejemplo. La prensa, la televisión, la radio, esa vertiginosa sucesión de acontecimientos históricos que por ahí no tienen el formato de grandes acontecimientos, sino que son hechos pequeños, por lo general, que se van sucediendo unos a otros y que suelen confundir a la hora de estudiar el pasado. Hay una maraña de acontecimientos, de cosas que suceden rápidamente, una información enorme que puede hacernos perder la perspectiva. Este es el tiempo del periodismo, digamos, de los acontecimientos diarios. Esta es la corta duración. La mediana duración tiene que ver con un tiempo ya más prolongado, con los ciclos económicos, por ejemplo, con procesos que se dan en un tiempo más largo, de algunos años, ya de algunas décadas. Mientras que la historia de la larga duración tiene que ver con las estructuras, que se modifican mucho más lentamente. A su vez hay un correlato, para que ustedes lo entiendan mejor, con la periodización, que es que es otro de los pilares de la historia. Esto es la periodización como la división o la subdivisión del tiempo en épocas, en eras, en siglos, en años, etc. Bueno, estos periodos pueden tener, estos periodos históricos, una duración mediana o una duración larga. Entonces, las estructuras, los cambios que se dan de mentalidades, por ejemplo, o cambios de modos de producción, se dan en un periodo de larga duración, de tiempos muy prolongados. Aquí les da los ejemplos clásicos de la periodización que ustedes van a encontrar en los manuales de historia. Entonces, por ejemplo, la Edad Antigua, que se considera comenzó con la invención de la escritura en torno al año 3500 a.C., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 de nuestra era. La Edad Media, desde el año 476 hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453. La Edad Moderna, desde 1453 hasta la Revolución Francesa de 1789. Y finalmente la Edad Contemporánea, que comenzaría en 1789 y por la cual todavía estamos transitando, es decir, llega hasta nuestra actualidad. Cada uno de estos periodos de larga duración, donde ciertos cambios estructurales se dan con mayor lentitud, a tal punto que a simple vista no se perciben, están caracterizados estos largos periodos por acontecimientos o procesos clave. Por ejemplo, en el caso de la Edad Media, por un modo de producción, por un sistema económico que es el sistema feudal, que tiene una duración de prácticamente 1000 años en Europa. Bueno, también hay una relación entre estos periodos, como estos recortes temporales, y el espacio al que se refieren. Cuando hablamos de Edad Media, hablamos sobre todo de Europa. Si ese periodo histórico no se puede aplicar al estudio de otros continentes, como
Asia, sobre todo el lejano Oriente, o la mayor parte de África. Bueno, el periodo de, digamos, de cualquier periodo histórico tiene que ver con eso, con digamos, un prolongado número de años. Mientras más largo es el periodo, estamos haciendo referencia a un ciclo de larga duración. Puede haber periodos más cortos que tienen que ver con una duración mediana, o periodos aún más cortos, que es con la corta duración. Otros conceptos fundamentales en historia son dos: la diacronía y la sincronía, que son muy simples en realidad, pero sobre todo en la escuela secundaria, pero también en el nivel terciario, les cuesta mucho entender a los estudiantes, a pesar de que los aplicamos cotidianamente, no utilizando estos nombres que pueden sonar complejos de diacronía y sincronía, pero los conceptos los manejamos corrientemente. La sincronía tiene que ver con la simultaneidad de los hechos históricos, o de cualquier hecho. Son cosas que suceden al mismo tiempo, pero en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, hacia 1810, las tropas napoleónicas francesas invadían España, y al mismo tiempo, pero en otro lugar, en el continente americano, las colonias españolas aprovechaban esta coyuntura, la detención del rey español, para proclamar su independencia. Entonces ahí tienen dos hechos que suceden sincrónicamente, o sea, al mismo tiempo, pero en lugares distintos. Esto es la sincronía. La diacronía tiene que ver justo con lo contrario, es lo opuesto. Diacronía y sincronía son palabras contradictorias, podríamos decir, entre sí. La diacronía tiene que ver con la sucesión de acontecimientos uno detrás del otro, en un mismo lugar. Entonces, ustedes estudian la historia argentina y bueno, van estudiando lo que sucede en el año 1810, en 1811, 12, 13, etc. Es el concepto más elemental y más extendido, más difundido de lo que es el devenir histórico. Pero, digamos, nosotros tenemos que estudiar lo que va sucediendo a lo largo del tiempo, pero lo que sucede en varios lugares a la vez también. Digamos, son las dos cosas, la diacronía y la sincronía. Bueno, después hay otro tipo de divisiones del tiempo, divisiones que tienen que ver con la cronología, esta técnica para dividir el tiempo social y el tiempo histórico, que son los calendarios. Digamos, es un modo de medir el tiempo social, de regular la vida pública y la vida cotidiana, separar el tiempo del trabajo y del ocio, establecer un tiempo cíclico que se va repitiendo, la semana, por ejemplo, donde tenemos el sábado y el domingo dedicados al ocio, al descanso, y de lunes a viernes el tiempo laboral, las jornadas de trabajo. Bueno, la invención del reloj es posterior a la invención del calendario, pero sirve a los fines de organizar el tiempo social, las actividades de tipo laboral, de tipo existencial. Nuestro calendario occidental, digamos, es el calendario gregoriano que hoy se utiliza en todas partes del mundo. El Papa Gregorio en el siglo XVI lo estableció con su división en 12 meses. A su vez, en el siglo XVI se empezó a utilizar fuertemente la noción de siglo, de centuria, o sea, periodos de 100 años, el cual a partir del siglo XVIII se generalizó. Pero bueno, hay otras sociedades en el mundo, como los chinos, los judíos, los árabes o musulmanes, que tienen sus propios calendarios y su propio conteo de los años a partir de una fecha determinada, como puede ser el nacimiento de Mahoma para los musulmanes o el nacimiento de Jesucristo para los cristianos. Por eso el calendario tiene que ver con una serie de convenciones sociales. Claro que nuestro calendario, el gregoriano, es el de mayor aceptación universal, por cuestiones del capitalismo y de la evolución de la humanidad. Otra cosa importante a tener en cuenta es las causas
y las consecuencias en historia. Las causas son las explicaciones de los problemas o de los procesos históricos. Las cosas suceden en la vida colectiva y en la vida personal también por determinadas razones, por determinadas causas, que nosotros tenemos que tratar de averiguar para entender por qué pasaron ciertas cosas. Por lo general, salvo raras excepciones, cuando a veces hay una sola causa que produce un acontecimiento o un proceso, por lo general, casi siempre, los fenómenos históricos, los procesos históricos, se explican por la multicausalidad, es decir, por muchas causas a la vez, que nosotros tenemos que ir identificando. Causas que interactúan, que entre sí y actúan de manera conjunta. Causas económicas, sociales, políticas, culturales, religiosas, etc. Bueno, acá les da algunos ejemplos que ustedes pueden ver acerca de los viajes de Colón. Las consecuencias son los efectos que producen estos acontecimientos, ¿sí? Lo que estos acontecimientos generan. Vamos a ver también el tema de los protagonistas, los actores sociales. Actores sociales que ya habíamos visto, la historia tradicional reconoce como tales a los grandes personajes. La historia actual lo que hace es darle o otorgarle el estatuto de protagonistas, de actores sociales, tanto colectivos como individuales, a la gente común, hombres y mujeres trabajadores, y a grupos, entidades, instituciones que antes habían sido relegados por la visión tradicional de la historia. Entonces, en la actualidad se estudia la historia no solo de los grandes hombres, sino también de las grandes mujeres, la historia de los niños, la historia de los trabajadores, de la gente pobre, de la gente común y corriente, la historia de los grupos marginales, de las minorías, también las historias institucionales, la iglesia, las fuerzas armadas, el pueblo o la nación como un colectivo social, colectivo. Entonces hay actores colectivos y hay actores individuales, personajes grandes y personajes pequeños, pero todos ellos son actores sociales, protagonistas y hacedores de la historia. Y esto se refleja, como vamos a ver, en la currícula y en los actos escolares sobre todo.